El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. El ángel, entrando en su presencia, dijo: Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se turbó grandemente ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo: No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Y María dijo al ángel: ¿Cómo será eso, pues no conozco varón? El ángel le contestó: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer será llamado Hijo de Dios. También tu pariente Isabel ha concebido un hijo en su vejez, y esta de 6 meses, la que llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible. María contestó: He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el ángel se retiró. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Las palabras del Santo Evangelio borren nuestros pecados. Ven, Creador Espíritu, de los tuyos la mente a visitar, a encender en tu amor los corazones que de la nada te gustó crear. Tú que eres gran consolador y don altísimo de Dios, fuente viva y amor y fuego ardiente y espiritual unción. Tú tan generoso en dádivas, tú poder de la diestra paternal, tú promesa magnífica del Padre que el torpe labio vienes a soltar. Con tu luz iluminas los sentidos, los afectos inflama con tu amor, con tu fuerza invencible fortifica la corpórea flaqueza y corrupción. Lejos expulsa al pérfido enemigo, danos pronto tu paz. Siendo tú nuestro guía, toda culpa logremos evitar. Denos influjo conocer al Padre, denos también al Hijo conocer, y en ti el uno y otro Santo Espíritu, para siempre creer. A Dios Padre alabanza, honor y gloria, con el Hijo que un día resucitó, y a ti, abogado y consuelo del cristiano, por los siglos se rinda admiración. Amén. Este es un día muy especial, y es el día en que recordamos ese acontecimiento en que el arcángel San Gabriel se acerca a la Virgen María y le pregunta si quiere ser la madre del Salvador. Es un momento en que vemos cómo Dios respeta absolutamente la libertad. La respeta totalmente y nos permite elegir. No llegó el ángel a decir: mire, es que le toca esto, va a pasar esto. No. Le está preguntando si quiere. Dios respetando la libertad de ella. Si ella hubiera dicho que no, pues habría que esperar otro tiempo para preparar otra mujer para que esté sin pecado, porque es fundamental esto. Así como nosotros en el momento de entrar al cielo, si hay una situación de impureza, no entramos, lo mismo. Si es Dios el que va a entrar, pues el lugar donde va a entrar tiene que ser un lugar muy puro, y pues somos templos vivos de Dios, y Él quiere que seamos puros. Que es por eso que nos dice: dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Pues era absolutamente necesario que María fuera conservada en pureza.
fuera preservada de esa mancha del pecado original en la que nacemos todos, como dice el Salmo 50, versículo 7. Mira que en pecado nací, pecador me concibió mi madre. Y es por eso que hablamos del bautismo de niños, y más cuando en el diálogo con Nicodemo va a decir, si no nacéis del agua y del Espíritu, no podréis entrar en el reino de los cielos. Entonces ese es un punto muy importante. Ahora, Dios dice, y son unas palabras muy hermosas, cuando llega ese saludo, qué interesante. Cuando el ángel entra en su presencia, le dice, salve. El saludo, salve, era solamente reservado para los reyes. Era reservado para los reyes. Por ejemplo, cuando los gladiadores se presentaban ante el rey del Imperio Romano, que era el llamado César, fuera cual fuera, el César que estuviera en ese momento, los gladiadores saludaban diciendo, salve César, moriturus te saludan, los que van a morir te saludan, salve César, saludos al rey, ¿sí? Moriturus te saludan. Se utilizó esa misma palabra que se utiliza para los reyes, salve María, ¿sí? Jaire María. Entonces, es muy interesante. Primero comienza por ahí. Y le dice, alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Ese es un primer elemento. Cuando dice llena de gracia, significa que no había pecado en ella. Eso es lo que significa el término griego keharitomene. El término griego keharitomene es un término compuesto. La raíz de ese término es haris, que es gracia. Haris, que significa gracia. Y keharitomene significa llena de gracia. Y es lo único que traduce ese término, no traduce otra cosa. En la Biblia Reina Valera dice, alégrate mujer muy favorecida. No tiene nada que ver. Es un error de traducción. Favor, mujer favorecida, no. Porque una cosa es que una persona sea muy favorecida, porque tal vez le ha ido muy bien en la vida, ha tenido muchos favores de parte de Dios, y otra cosa muy distinta, que esté llena de gracia, porque estamos hablando de la realidad del alma de ella en pureza. Por eso nosotros hablamos de la Inmaculada Concepción, o sea que fue sin mácula, que en latín mácula significa mancha, inmaculada significa que fue concebida sin la mancha del pecado original. Claro, porque iba a ser el templo vivo, el primer templo vivo, porque no es el único. Todos nosotros también somos templos vivos de Dios. Como dice 1 Corintios 3, 1 Corintios 6, donde dice eso. ¿No saben que son templos vivos del Espíritu Santo, que Él habita en vosotros? Pues María fue la primera que vivió una realidad muy hermosa, Dios habitando dentro de ella, como en un templo. Y para ello, pues Dios la preservó de la mancha del pecado original. Dios la preservó de esa mancha del pecado original. No había en ella ese pecado. Y por eso le dice el ángel, bueno, en sí Dios, porque el ángel solamente es un mensajero, y el ángel no se va a inventar nada del mensaje. No es que se le ocurrió a él unas palabras muy bonitas, no. Un mensajero tiene que transmitir el mensaje. Quien lo manda, quien lo envía, es el que es importante ahí. Y su mensaje se debe respetar tal cual es. Entonces, Jaire María, keharitomene, y le dice, llena de gracia, y alégrate, y salve. Y dice, el Señor está contigo. Ella se turbó ante esas palabras, y se preguntaba qué saludo era aquel. Claro, era un saludo para los reyes, pero ella era una humilde campesinita. Entonces, después de que ella se conturba ante esas palabras, dice, el ángel le dijo, no temas María, porque has encontrado gracia ante Dios. Recuerdo, hay un predicador que se llama Wilson Tamayo. Él decía que tenía un compañero en la universidad donde estudió, que le decía, yo no encuentro ninguna gracia en María. O sea, es el tema protestante, ¿no? No, yo no encuentro ninguna gracia en María.
sea, como que, no, María puede no estar y no pasa nada. Y le decía a él, pues amigo, el que no encuentres gracia en María, pues es irrelevante. Lo importante es que el que creó la gracia, que es Dios, sí encontró gracia en María. Él sí encontró gracia en María. Es como cuando, por ejemplo, una persona que no sabe de pintura, ¿sí? Que no sabe de cuadros de arte, si él no sabe de eso mayor cosa, pues él puede entrar a una exposición de arte y salir criticando y diciendo, no, esto no. En cambio, si el que entra a esa exposición de arte es Picasso, es alguno de los pintores famosos que saben de pintura y encuentra una obra muy buena, él es el que va a hablar de esa obra y va a decir, mire, esta obra está muy bien hecha, muy bien lograda, esta es. El que sabe de, pues Dios es el autor de la gracia. Y él sí sabe de eso. Y dice el ángel, Dios ha encontrado gracia en ti. O sea, Dios se goza en el estilo de vida de la Virgen María, en su pureza, en su castidad y en su virginidad. Se goza en la obra que Dios ha hecho en ella y nosotros alabamos la obra que Dios ha hecho en ella. Reconocemos que la obra es de Dios y que Dios ha hecho una obra maravillosa en ella. Entonces Dios ha encontrado gracia. No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Y le dice, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo, el Señor Dios le hará el trono de David su padre, reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Y María dijo al ángel, ¿cómo será eso? Pues no conozco varón, es virgen. Efectivamente es virgen. El ángel le contestó, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer será llamado Hijo de Dios. También tu pariente Isabel ha concebido un hijo en su vejez, y hasta de 6 meses la que llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible. Pues ese proceso de que ella siendo virgen quede embarazada es lo que decía el Señor en el profeta Isaías, este capítulo 7 que hemos escuchado hoy. Mirad, Dios mismo dará una señal, porque le dice, pide un signo, y dice, no lo pido, no quiero tentar al Señor. Y dice el Señor a través de Isaías, escucha, casa de David, no les basta cansar a los hombres que cansan incluso a mi Dios, pues el Señor por su cuenta les dará un signo. Miren, la Virgen está encinta y da a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, porque con nosotros está Dios. Emmanuel significa Dios con nosotros. Le pone por nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Y es un punto muy importante. Es Dios el que se encarna en el vientre de la Virgen María. Es el Emmanuel, es el Dios con nosotros. Y cuando dice le pondrás por nombre Jesús, Jesús en hebreo, Yeshua significa Dios salva. Ese Dios con nosotros, es Dios con nosotros. El Emmanuel, es el Emmanuel, es el Dios con nosotros, quien viene a salvarnos, es el Salvador. Es el momento en que María da la respuesta. Hasta el momento María no ha dicho nada. Y viene el momento en que le dice, María contestó, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el ángel se retiró. Solo cuando ella dice esas palabras, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, solo hasta ese momento sucede ese milagro, que el Espíritu Santo descendió, la cubrió con su sombra y fecundó su vientre purísimo, su vientre virginal. Y es el regalo inmenso, grandísimo que nosotros tenemos cuando Dios entra en nuestra historia y se hace uno de nosotros, asumiendo nuestra carne, nuestra naturaleza humana.
Ahora, una invitación sumamente importante. Ser como María. Primero que todo, luchar por estar como María, que Haritomene, llenos de gracia. Porque a veces nuestra historia es más bien lo contrario, estar llenos de pecado y a veces de pecado grave. Llenos de gracia, como María, que Haritomene, llena de gracia. Es un primer elemento. Segundo, la escucha a la palabra de Dios. Vemos cómo María está abierta a esa palabra de Dios y la recibe con un corazón humilde, no con soberbia, con humildad y sencillez. Con humildad y sencillez. Y aunque pregunta, claro, tiene que saber cómo va a hacer todo, y Dios le contesta a través del ángel, efectivamente, está abierta a esa palabra. Tiene un corazón dócil para escuchar esa palabra. Y es por eso decían que primero concebió la palabra en su mente y después en su corazón, y después así la palabra se encarnó y la concibió en su vientre físico. Pero era una disposición a la palabra, y como la Sagrada Escritura nos dice, ella siempre estaba en esa disposición, más aún de estar meditando esa palabra, de estarla guardando en su corazón, meditándola, reflexionando sobre ella. Y viene un tercer elemento, la respuesta a Dios. La respuesta de María fue una respuesta muy generosa. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y así se hizo. Hágase en mí, fiat mihi secundum verbum tuum. Hágase en mí según tu palabra. Y así fue. Así se hizo. Dios entró en la historia humana a través de ella y se encarnó en María, que es un regalo muy, pero muy grande, y que brota de la misericordia de Dios, que brota de la bondad, de la generosidad de Dios, porque no es mérito nuestro, no es pues que nos portamos muy bien, no merecemos, no. Fue Dios el que tomó la iniciativa, y Dios con gran generosidad nos concedió ese regalo. Ahora, ¿cuál es nuestra respuesta? Porque siendo sinceros, nuestras respuestas son muy flojas. A veces, ante Dios, ni siquiera le damos la respuesta positiva, hágase en mí según tu palabra. No, muchas veces Dios nos llama para una misión y le decimos que no. Muchas veces Dios nos ha invitado para vivir una vida santa y nosotros le hemos dicho que no. Muchas veces. Y eso es para pensarlo, y pensarlo muy bien. Pensarlo 2 veces. Porque esa falta de una buena respuesta nos muestra que lo que falta es otra cosa en el corazón. El verdadero amor a Dios se manifiesta en cumplir sus mandamientos. No solamente en decir con nuestras palabras o con nuestros cantos, decirle Señor, yo te amo, sino es en la disposición para cumplir su voluntad, para cumplir su palabra. Que la parte donde tenemos que mirar, hoy estamos en gracia de Dios, llenos de gracia, que Haritomene. Hoy estamos en pecado mortal. ¿Cómo estamos nosotros hoy? ¿Cuál es nuestra relación con la palabra? ¿Qué cercanía tenemos a la palabra? Si sacamos tiempo para leer la Sagrada Escritura, si la conocemos, y el catecismo, porque los dos son inseparables. El catecismo tiene la interpretación correcta de la Sagrada Escritura, la que se hizo hace 2000 años. No olvidemos, un solo Señor, una sola fe. Esa fe está plasmada en el catecismo. Eso era lo que creían los apóstoles. ¿Creemos hoy lo mismo? Ahora, la respuesta. Esa respuesta que Dios espera. Si es una respuesta generosa, si estamos dándole esa respuesta que Dios espera en nosotros, o tal vez lo contrario, tal vez estamos lejos de Él, tal vez ante su palabra, pues lo único que hacemos es tomar distancia. Eso lo tenemos que mirar muy bien hoy y revisar cómo está nuestra vida, en la sinceridad del corazón. Revisar cómo está nuestra vida. Dios se siente contento con nosotros. Dios nos mira y sonríe. Dios se siente orgulloso de nosotros, que yo diga, ese es mi hijo, esa es mi hija.
¿O no será más bien que estamos causando dolor en el corazón de Dios? Pensémoslo bien y reflexionémoslo. ¿Cómo estamos nosotros ante Dios? ¿Cómo está hoy nuestro corazón ante Dios? Cada uno sabe. Pues pidamos al Señor que nos dé la gracia de entrar en un nuevo proceso. Y ese proceso se llama conversión. Entonces que nuestra Madre del Cielo nos ayude a tener esa disposición ante la palabra, así como ella. Que no es fácil, porque implica dejar atrás muchas cosas que no son de Dios y que nos llaman la atención, pero que lo único que hacen es poner en riesgo nuestra salvación. Pues tenemos que dejar muchas cosas atrás. Pero qué hermoso poderle dar una buena respuesta, como la respuesta a la Virgen María. Que nuestra Madre del Cielo nos acompañe en ese proceso, así sea. Les pido un favor, el algoritmo de Facebook y de YouTube requieren una cosa, y es el dar like a las publicaciones. Es lo que hace que muestren esas publicaciones en la red. De lo contrario, pues no la muestran, la tienen ahí quietica y no la muestran. Entonces les pido ese favor. En YouTube vamos dando like y compartiendo en la medida de las posibilidades esas publicaciones que se van haciendo, y así pues adquirimos más audiencia, nos va mostrando más YouTube. Entonces, para pedirles ese favor. Padre bueno, creemos con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas que estás presente en ese santísimo sacramento. Lo creemos sin dudarlo un solo segundo desde hace 2000 años. Queremos suplicarte con humildad que vengas a nuestros corazones y nos renueves, nos restaures. Que vengas a nuestros corazones y nos llenes de paz. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, y permanezca para siempre. Amén. La alegría del Señor es nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.